Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Bienvenidos, jóvenes, a la segunda sesión de puntaje en matemáticas de este año. Nos toca, como ustedes ya saben, continuar con la unidad de geometría y en particular hoy día, circunferencia. Los temas que nosotros vamos a ver hoy día tienen que ver con cómo revisamos circunferencia, los elementos que componen una circunferencia y sus propiedades. Así que, bienvenidos una vez más. Partamos con los elementos básicos de circunferencia. Como siempre, Platón nos da la bienvenida con esta frase que demuestra la importancia que le daba él al tema de geometría. Es para nosotros un símbolo. Todos tenemos que saber geometría y estamos aquí precisamente para aprender, para hacer lo que él nos pedía. Que nadie entre aquí si no sabe geometría. Nosotros estamos en proceso de aprender geometría. Hoy día, circunferencia y en particular, algunos objetivos clásicos, básicos para nosotros en geometría plana. Primero, reconocer la diferencia que hay entre circunferencia y círculo. Segundo, reconocer las características de una circunferencia. Tercero, revisar, aplicar las propiedades y teoremas de los elementos que hay en una circunferencia. Conocimientos previos que necesitemos para comenzar hoy día. Muy poco, muy básico, solo nos basta con la sesión número 1, la sesión anterior en que hablamos de ángulos. Hoy día vamos a hablar en una parte de ángulos en circunferencia, de modo que el vocabulario de ángulos es necesario. Todo lo demás lo vamos a ir aprendiendo hoy día mismo desde lo más básico. Aplicaciones básicas. Como ustedes se imaginarán, la geometría, sabiéndolo o no, el hombre la ha usado desde los tiempos más remotos. En este caso puse como símbolo una rueda dentada llena de ángulos y circunferencias. Algunos de los temas que vamos a revisar hoy día. Por supuesto, en la vida diaria está lleno de imágenes que tienen que ver con circunferencia. Ustedes ven ahí ejemplos de muchos tipos diferentes de para qué las usamos. Vámonos a lo práctico entonces, vámonos a lo que realmente nos convoca hoy día. Primera definición, ¿qué es circunferencia? Nuestro objetivo es diferenciar lo que es circunferencia de círculo. Circunferencia es el conjunto de todos los puntos negros que aparecen en esa imagen. Los puntos negros, y solo los puntos negros, son la circunferencia. En cambio, círculo es todo el área azul celeste que está en el fondo. La definición básica es que una circunferencia es el conjunto de todos los puntos que se encuentran a la misma distancia de otro punto llamado centro. Este punto rojo, desde ahora en adelante le llamamos centro de la circunferencia, es el centro del círculo. Pero el círculo es un área, se mide en centímetros cuadrados, en metros cuadrados. La circunferencia es una distancia, se mide en metros. La circunferencia tiene un largo, si uno tomara ese cordelito negro, ese conjunto de puntos negros que rodean al círculo, y los tiráramos, quedamos con una cuerda. Se mide en metros, se mide en distancia. El círculo se mide en área, es una superficie, y es todo un trozo de espacio. Así que los conceptos de circunferencia y círculo tienen que quedar claros desde ahora en adelante. No son lo mismo. La circunferencia rodea al círculo y son cosas completamente diferentes. En segundo lugar, vamos a meternos a clasificar circunferencias. Y básicamente las circunferencias se clasifican según cómo están ubicadas. En este caso tenemos un ejemplo de circunferencias concéntricas. Una circunferencia está, por supuesto, al centro de la otra. En ambas coincide este punto central. Si son concéntricas es porque tienen el mismo centro. Acá tengo dos circunferencias entonces, una chica, una grande, y cada una de ellas tiene el mismo centro. El centro coincide. Le llamamos circunferencias exteriores a circunferencias que están separadas y que no se tocan entre sí. Lo relevante aquí es que
En ninguna parte, ningún punto se toca en Paraná. Esta parte está absolutamente vacía. Ahí no hay puntos. Dos circunferencias, entonces les vamos a llamar exteriores cuando no se tocan. Respecto a estas clasificaciones que tenemos aquí, eso y esto corresponden a una nomenclatura que vamos a usar desde ahora en adelante. La distancia que hay entre el centro y cualquiera de los puntos de la circunferencia, desde ahora en adelante le llamamos radio de la circunferencia. La circunferencia grande tiene un radio más grande, la circunferencia chica tiene un radio más chico. Sin embargo, siguen siendo radios de circunferencias exteriores. Hay veces en que las circunferencias están una adentro de la otra. En este caso, si las circunferencias se tocan en un punto ahí, en esa posición, ese punto se llama punto de tangencia y es un solo punto de la circunferencia chica que coincide con la circunferencia grande. En este caso vamos a hablar de circunferencias tangentes. Las circunferencias interiores es cuando la circunferencia está adentro, la chica adentro de la grande, contenida completamente en ella, pero no se están tocando. En ese caso, le llamamos simplemente circunferencias interiores. Recordemos que cuando se tocaban, se llaman interiores, pero tangentes interiores. Elementos de la circunferencia. Nombres básicos que usamos en la vida diaria en cada momento. Una circunferencia tiene centro. La distancia, como dije recién, entre el centro y cualquiera de estos puntos, desde aquí hasta acá, esa distancia le llamamos radio. Usualmente la denotamos R. El diámetro es esta raya negra completa, grande, que cruza de punto a punto. La definición de diámetro es que es una recta que pasa por el centro. Si una recta en la circunferencia pasa por el centro, le llamamos le llamamos diámetro, y lo importante es que tiene dos radios de largo, un radio aquí y otro radio acá. Tenemos entonces dos radios para conformar un diámetro. El diámetro, por tanto, siempre tiene el doble de longitud que un radio. No son esos los únicos elementos, claro. Un poquito de mayor nivel de detalle, lo que habíamos dicho es que el centro es el punto que está, evidentemente, a la misma distancia de todos los puntos de la circunferencia. Habíamos definido dos rectas. La primera era el diámetro, que es una recta que, por definición, siempre pasa por el centro de una circunferencia. Habíamos definido también radio, un segmento de recta, un trozo de recta que va desde el centro hasta uno de los puntos de la circunferencia. El radio es este que está dibujado aquí en rojo. Además existe una cuerda. La cuerda es otro elemento interior de la circunferencia. Consiste en un segmento, en un trozo de recta que pasa por dos puntos. En este caso voy a poner el punto C aquí hasta el punto D, acá. El trozo CD es una cuerda. Una cuerda, por definición, no pasa por el centro, porque si la cuerda pasara por el centro ya no sería cuerda, le llamaríamos diámetro. Definiciones básicas. Vamos a anotar aquí. El trazo AB, si lo anoto con una rayita encima, indica una recta. Pero si tomo el trozo AB y le dibujo no una rayita, sino un semicírculo, una pequeña línea curva arriba, lo que estoy indicando ahí ya no es una línea recta. Lo que estoy indicando es un pedazo de circunferencia, un arco de la circunferencia. El arco AB es toda la línea curva que recorre la circunferencia. En el caso de AB, dado que venía dado por el diámetro, este arco es exactamente media circunferencia y por eso recibe el nombre de semicircunferencia. En el caso de la secuencia
CD, arco CD, lo que me está indicando es el segmento, el trozo de circunferencia que va desde C hasta D. Usualmente esto es suficiente para identificarlos. Sin embargo, debemos ser más rigurosos en el lenguaje. En geometría y en particular en la circunferencia, desde ahora en adelante nos vamos a poner de acuerdo en rotular todos los elementos siguiendo una semicircunferencia en esa dirección. Es una dirección contra el sentido de los minuteros del reloj. Eso es una definición de ángulos positivos. De manera que en realidad, aunque nosotros entendemos que el punto indicado C hasta el punto indicado D es un arco cuando tiene esta rayita, lo más correcto es indicar que esto amarillo es el trozo DC y es diferente. La diferencia que hay entre el trazo CD y el trazo DC es que ambos van desde C hasta D, pero van por esta parte de acá, en el caso de CD, o el trozo amarillo, en el caso de esto que está por aquí. ¿Cuándo sé cuál es cuál? Siempre indicando el orden inverso a los minuteros del reloj. Si avanza así, en este caso desde D hasta C, voy a estar denotando el arco amarillo. Esto es el arco amarillo. Sin embargo, el trazo CD, que está acá, desde C hasta D, es todo este tremendo sector circular mucho más grande que va por el otro lado. Y lo anoto así porque desde ahora en adelante, como digo, los vamos a anotar en el orden inverso a los punteros del reloj. Le llamamos entonces arco circular a un trozo de la circunferencia, dependiendo del tamaño, dependiendo de la posición y dependiendo de sus características. El arco máximo es el arco delimitado por un diámetro que se llama semicircunferencia. Los elementos están adentro de la circunferencia, los que hemos visto, pero hay algunos elementos que pasan por fuera de la circunferencia o que tienen continuidad afuera. El primero de ellos, la famosa tangente. Todos hemos oído hablar de tangentes en la vida diaria permanentemente. Una tangente es una recta que toca una circunferencia, pero en un solo punto. Esta tangente de color rosado o magenta toca a la circunferencia negra solo en este punto. Ese punto le vamos a llamar punto de tangencia. En este caso está ya escrito, denotado con la letra T. Así que T es el único punto donde la recta magenta toca a la circunferencia negra. Una tangente, por definición, solo toca un punto. Si la recta, en vez de tocar un punto, toca dos, ya no es tangente, se llama secante. Una secante es una recta que toca en dos puntos a la circunferencia. El trozo de adentro es una cuerda, pero se llama secante cuando necesitamos una recta infinita, para ambos lados entonces. Acá y acá existe una cuerda infinita. Secante entonces, una recta completa. La cuerda es el trozo de esa recta que quedó metido adentro de la circunferencia. Empecemos con las cosas que realmente más nos interesan. Ángulos en circunferencia. Acá es donde vienen las preguntas clásicas de geometría. Los otros son los nombres, el vocabulario que de todas maneras tenemos que saber. Pero desde ahora en adelante empieza el tema práctico de cómo aparecen las preguntas de geometría. Primera definición. Un ángulo central. En una circunferencia podemos dibujar ángulos en cualquier parte, claro. Pero si el ángulo que vimos la sesión pasada tiene su centro y vértice en el mismo punto, este punto de acá es el centro de la circunferencia, pero a su vez es el vértice del ángulo A o B. El ángulo, entonces,
A o B es un ángulo central. Es un ángulo central porque O, el centro de la circunferencia, coincide con el vértice O del ángulo. ¿Cómo vamos a medir ángulos en una circunferencia? Como ustedes saben bien, los ángulos se miden en grados. Los grados van desde 0 grados hasta 360 grados. Por definición, el punto que me indica los 0 grados está aquí. Ahí están los 0 grados de un ángulo. Desde aquí empiezo a medir en forma positiva en esta forma. Una vuelta completa, cuando completó la vuelta completa, le vamos a llamar 360 grados. Desde 0 a 360 grados, entonces, una circunferencia completa. Por supuesto, los ángulos no tienen por qué siempre comenzar desde el punto 0. En este caso, tengo un ángulo con vértice en A y con vértice en B. El espacio de ángulo, la medida angular, me la da esta posición. Es el ángulo alfa. Alfa se mide en grados. En este caso de estar casi en este ejemplo, en los 85, no alcanza los 90 grados. Este ángulo alfa va desde el rayo B hasta el rayo A. No tiene por qué partir en el punto 0. Sin embargo, lo más importante es que nosotros vamos a definir este tamaño de ángulo en grados. Yo podría decir, por ejemplo, que alfa es igual a 85 grados. Esa es la medida angular del ángulo. También hay una medida angular del sector circular. El arco, este trozo de arco, no se ve muy bien, así que lo voy a marcar más. Este trozo que estoy achurando aquí, ese trozo es un pedazo de circunferencia, es un sector circular. Ese trozo de circunferencia también lo podemos medir en grados. En este caso, tiene 85 grados. 85 grados tiene entonces este ángulo, pero también puedo medir el arco que va desde A hasta B, por aquí, o el arco que va desde B hasta A, es decir, por acá, la figura achurada, en grados. ¿Cuánto es el arco BA? El arco BA son 85 grados. ¿Cuánto es el arco AB? A parte aquí, da toda esta vuelta, pero por este otro lado, hasta llegar a B. Por lo tanto, el arco AB va a ser el resultado de una vuelta completa, 360 grados, menos alfa. En este caso, dado que alfa lo definí como de 85 grados, lo que voy a decir es que estos son 360 grados menos 85 y por lo tanto me va a salir 275 grados. Perdón, 285 grados. Entonces, diferencia. Definiciones de esta imagen. Primero, ángulo central es cuando el vértice del ángulo está en el centro. Si es que se trata de un ángulo central, el arco distendido aquí, el arco dibujado acá, corresponde siempre a la misma medida angular del ángulo original en el centro. A diferencia del ángulo central, cuando un ángulo no tiene su vértice por aquí, en el centro, sino que lo tiene en cualquier posición de la circunferencia, por ejemplo, este que está acá en el punto C, este ángulo ya no es un ángulo central, es un ángulo inscrito. Un ángulo inscrito se caracteriza porque tiene su vértice en la circunferencia. En este caso estoy hablando del ángulo θ. El ángulo central estaba acá y es completamente diferente a tener el ángulo inscrito acá. Por ahora, definición de ángulo inscrito. Un ángulo que tiene su vértice en cualquier punto de la circunferencia. Vamos a ir viendo fórmulas en un minuto. Por ahora, solo quiero definir algunas cosas. Un tercer tipo de ángulo tiene un nombre diferente cuando tenemos un ángulo que también tiene su vértice en la circunferencia, pero uno de los rayos está adentro
y por lo tanto forma una cuerda, y el otro rayo del ángulo está afuera de la circunferencia. En este caso, aquí tenemos el ángulo delta. El ángulo delta es un ángulo que vamos a llamar desde ahora en adelante semi-inscrito. Inscrito cuando está adentro y tiene los dos rayos dentro de la circunferencia, conformados por dos cuerdas. En este caso tengo una sola cuerda, una sola adentro de la circunferencia, y el otro está afuera de la circunferencia. Así que a esto le llamamos ángulo semi-inscrito. También tiene sus propiedades que la vamos a revisar en un segundo. Así que esos tres son los más relevantes y donde se concentra el 99% de las preguntas que, como digo siempre, a los profes nos encanta preguntar. Hay más definiciones. Lo que ustedes ven ahí, entonces, es un resumen de ángulos interiores. Ángulo central, cuando el centro coincide con la circunferencia. Ángulo inscrito, el que está aquí, cuando tenemos el vértice y las dos cuerdas adentro de la circunferencia. Y ángulo semi-inscrito cuando tengo un ángulo con una cuerda, por lo tanto adentro necesariamente de la circunferencia, y otro rayo afuera. Estos tres son los que hemos visto hasta ahora. Y les pongo mucha importancia porque son los más relevantes. Además, hay ángulos que llamamos interiores. En esta circunferencia de aquí, el centro está por aquí. Y tengo un ángulo interior, es decir, un ángulo cuyo vértice no está ni en la circunferencia ni en el centro, está en cualquier otra parte. A eso desde ahora en adelante le llamamos ángulo interior. Ángulos exteriores son cuando tengo vértices de un ángulo fuera de la circunferencia. En este caso tengo un vértice aquí, aquí o acá. Estas características las vamos a ver en la próxima sesión cuando veamos geometría proporcional. Por ahora entonces, de relevancia, ángulo central, ángulo inscrito y ángulo semi-inscrito. Los más relevantes, donde vienen las propiedades más relevantes de la circunferencia. Veamos entonces propiedades de la circunferencia. Un resumen básico. Acá tengo un ángulo inscrito, pero lo mezclé con un ángulo central. Aquí tengo el centro de la circunferencia, el centro O. Acá tengo el ángulo inscrito, con su vértice sobre la circunferencia, y un ángulo semi-inscrito aquí, con su vértice con una cuerda adentro y un rayo afuera. Características de esto. Aquí viene la primera propiedad y es lo más relevante. Supongamos que este ángulo de aquí, el ángulo verde, midiese 80 grados. La cantidad de medida angular, el ángulo de este ángulo, quiero decir, es la medida en 80 grados. Por tanto, sé que este pedazo de circunferencia, desde aquí y hasta acá, son también 80 grados. Ese sector circular, ese pedazo de circunferencia que va desde aquí hasta acá, son también 80 grados. 80 grados entonces tiene el ángulo del centro y 80 grados tiene el sector circular, el trozo de arco de este pedazo de circunferencia entre este punto y este punto. Le voy a llamar a este punto A y a este punto B. De manera que voy a escribir ángulo A o B son 80 grados. El arco AB, arco con su correspondiente dibujo identificador arriba, también son 80 grados. Esto es muy relevante. Los alumnos se olvidan que los arcos también se miden en grados. No solo los ángulos se miden en grados, también el pedazo de circunferencia que está referida por un ángulo. Así que aquí tengo un ángulo central, 80 grados, y ese arco, que son siempre 80 grados. Primera propiedad de la circunferencia tiene que ver con este ángulo que está aquí, el ángulo inscrito. Todo ángulo inscrito que describa el mismo arco de circunferencia, en este caso AB, mide la mitad que su respectivo ángulo central. En castellano es mucho más fácil decir, si este ángulo central llegaba desde el punto A hasta el punto B,
y este otro ángulo, el azul, también va desde el punto A hasta el punto B, necesariamente este punto azul mide 40 grados. 40 es la mitad de 80. Este ángulo inscrito es siempre la mitad del ángulo central. Si este ángulo central hubiese sido 90 grados, yo aquí habría puesto 45. Si hubiera sido 100 grados, pongo 50. Si hubiera sido 180 grados, pongo 90. Lo relevante es que un ángulo inscrito siempre, siempre, siempre es la mitad de un ángulo central. Esa es la primera propiedad. No la pueden olvidar nunca. Se usa intensivamente en las pruebas de Simpson y desde luego en la PSU. Primera propiedad, objetivo de hoy día, repito, el ángulo inscrito es siempre la mitad del respectivo ángulo central. De manera que, escrito en letras bonitas, si a este ángulo le llamamos alfa, y es por tanto un ángulo central, lo que voy a tener es que, entonces, el ángulo CBA, con centro en B, es decir, el ángulo inscrito, es siempre igual al ángulo central, que en este caso es COA, pero dividido por 2. Es siempre la mitad. Este de acá, por tanto, resulta ser siempre alfa medios. Sea la que sea la medida, mientras distiendan el mismo arco, mientras vayan desde A hasta C, mientras sea este mismo sector circular, alfa siempre es el doble que este que está acá. O, dicho de otra manera, el inscrito es siempre la mitad de lo que es el ángulo central. Casos especiales de ángulos inscritos. Lo podemos llevar a casos especiales. Miren ustedes esta figura. Acá tengo una montonera de ángulos inscritos. Fíjense que acá tengo un vértice inscrito, acá tengo otro, aquí tengo otro, acá tengo otro. Tengo muchos ángulos inscritos aquí. Todos distienden el arco desde A hasta B. Todos van desde A a B. Todos distienden este arco que voy a tratar de dibujar circularmente. No me quedo muy circular, pero me refiero a todo este pedazo que está aquí. Este sector, el arco AB, está distendido por todos estos ángulos. A este ángulo le voy a llamar alfa, a este de acá le voy a llamar beta, a este le voy a llamar gamma, a este le estoy llamando delta. Alfa, beta, gamma y delta son ángulos muy diferentes entre sí. Están puestos en posiciones diferentes de la circunferencia, claro. Pero dado que todos distienden el mismo arco desde A hasta B, nosotros vamos a decir necesariamente que además son iguales entre sí. Todavía, como no tengo números, no sé cuánto miden, pero necesariamente alfa, quise poner aquí alfa, es igual a beta, es igual a gamma, y es igual a delta. Todos estos ángulos, por ser inscritos, no me importa si está en el lado opuesto de la circunferencia o está muy pegadito. De hecho, voy a tratar de dibujar un ángulo muy pegadito. Este ángulo que estoy poniendo aquí, con ese vértice, pues ese ángulo de aquí es también exactamente igual a alfa, beta, gamma, delta. Todos estos ángulos inscritos distienden el mismo arco y desde ahora en adelante vamos a decir que todos los que van desde A hasta B son todos ángulos iguales. Si además me dijeran, mire, el ángulo del sector denotado por el arco AB es de, por ejemplo, 70 grados, yo tengo perfecto derecho matemático a decir inmediatamente que alfa, beta, gamma y delta son todos iguales y todos son la mitad de los 70 grados. Por lo tanto, todos miden 35 grados. ¿Cómo enfrentamos esto? Mi recomendación a los alumnos es siempre ir a buscar dónde está exactamente la configuración del arco que se distiende. Déjenme borrar. Voy a borrar entonces todas las imágenes y
Lo relevante aquí es, cuando uno ve estas figuras complejas con rayas, con letras, con números, letras griegas, etc., lo que les pido es ir a buscar dónde están los puntos donde todos los ángulos llegan. En este caso, el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma, el ángulo delta, todos llegaban a confluir en estos mismos puntos. Eso era lo que yo necesitaba para decir que todos estos ángulos, son iguales entre sí y además son la mitad del sector circular que estaba distendido entre A y B. Juguemos el juego. Más aún, no está aquí, pero si me dijeran que esto de aquí es el centro de la circunferencia, yo podría tirar otro ángulo más. No, se me fue. No, lo voy a borrar. Quise hacer un ángulo, pero no me quedó bonito. Lo que quise era dibujar un ángulo desde el centro. El centro está aquí. Si desde aquí tiro un ángulo y por lo tanto genero un ángulo central que vaya desde el punto A hasta el punto B, ese ángulo va a ser el doble de cualquiera de estos ángulos también. Un ángulo central siempre es el doble de cualquier ángulo inscrito. Esa propiedad es muy relevante, no la podemos olvidar más. Hablemos de un caso especial. Voy a tratar de dibujar ahí un diámetro. Ese es un diámetro. Si este es el centro, este es, por tanto, un radio. Este de acá es otro radio adentro de la circunferencia. Pero es un diámetro porque lo hicimos pasar exactamente al centro de la circunferencia. Una característica especial y muy relevante es que si después de eso dibujo un triángulo aquí, estoy tratando de dibujar un triángulo en esa posición. Traté de dibujar, como ustedes ven, un triángulo. Pues bien, yo puedo entender que si esto es un diámetro, solo si es un diámetro, si esto es un diámetro, es como si estuviese un ángulo aquí formado por dos radios. Y al ser un diámetro, aquí van a haber 180 grados, de acuerdo a lo que vimos en la sesión pasada. Es un ángulo extendido. Este ángulo extendido tiene 180 grados, pero distiende un arco que va desde el punto A hasta el punto B. Es decir, desde aquí hasta acá, todo este es el sector circular, una semicircunferencia, distendido por este arco de 180 grados que corresponde al diámetro de la circunferencia. Lo relevante, la propiedad que se deriva de lo que acabamos de ver, es que este ángulo que está acá, con centro T, aquí, el vértice T de este triángulo, me genera un ángulo que también distiende el arco AB. Pero la diferencia es que este ángulo de acá es un ángulo inscrito. Y como ya vimos en la parte anterior, un ángulo inscrito siempre es la mitad de un ángulo central. Este es un ángulo central y este es un ángulo inscrito. Si este ángulo central medía 180, este ángulo inscrito necesariamente tiene que medir 90 grados y por lo tanto ser rectángulo. Así que la primera propiedad derivada es que si nosotros tenemos un diámetro, cualquier triángulo inscrito sobre ese diámetro siempre va a ser un triángulo rectángulo. Necesariamente, en el tamaño que sea y en la posición que sea, eso va a ser siempre un triángulo rectángulo. Voy a dibujar, estoy tratando de dibujar ahora una circunferencia. No me salió muy circunferencial, pero quiero poner el siguiente caso. Si tengo ahora un diámetro ahí, todas las figuras que dibuje, ese, si yo lo hubiera dibujado bien, es de 90 grados.
también ese ángulo, si lo hubiera dibujado bien, tiene que ser de 90 grados. Todos los triángulos que genera aquí, si yo los dibujara bien, tendrían que ser de 90 grados. Así que, en definitiva, voy a borrar esto porque se ve demasiado feo, ¿no? El caso especial es qué hacemos cuando hay un triángulo distendido en la mitad de una circunferencia. Todo triángulo no tiene por qué ser simétrico, lindo o bonito. Todo triángulo que esté montado sobre este diámetro que va desde A hasta B, necesariamente va a ser siempre un triángulo rectángulo. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver si en el área de chat aparecen preguntas. ¿Alguien pregunta? Entonces, Gray. Entonces, ¿cuándo es inscrito es la mitad de su arco? Sí, Gray, esa es exactamente la definición. Un ángulo cuando está inscrito es la mitad del arco, pero del arco del ángulo central. Gracias por las demás cosas. Claro, si el profe los dibujara bien, entonces serían de 90 grados. Sí, es cierto, pero tú ya me entendiste, estoy seguro. Para la próxima voy a practicar un poco más y tratar de hacer ángulos más rectos. Pero vamos a estar viendo triángulos y polígonos la próxima sesión. Así que tal vez los traiga hechos y nos va a resultar más cómodo. Kevin nos dice, si hay un ángulo inscrito, ¿también es la mitad? Sí, Kevin, para no dejarte con la pregunta vacía, sí, la respuesta es sí, solo que aquí todavía no hemos visto las propiedades del ángulo inscrito. Vamos con las siguientes. Hagamos ejercicios relacionados a una circunferencia. En esta circunferencia de centro O, y que por supuesto está aquí, me dicen que A y B son diámetros. BC es esta línea, la vertical, y pasa por el centro. DA es esta otra línea y también pasa por el centro. Así que son diámetros. La pregunta es ¿cuánto mide el ángulo AOF? El ángulo AOF es todo este ángulo que está aquí. Los datos que me dan es que I vale 2x y que DOF vale 20. El ángulo DOF es este ángulo. Me están diciendo que eso vale 20. ¿Cómo me las arreglo para saber esto? Al final aplicamos aritmética básica. Cosas obvias. Si esto es un diámetro, todos los ángulos que estén encima de ese diámetro tienen que medir 180, de acuerdo a lo que vimos en la sesión pasada. Si en esta pregunta me dicen que I es igual a 2x, x vale 20, este I es igual a 2x, así que este ángulo de aquí va a tener que ser 40 grados. Este otro I que está aquí también tiene que valer 2x, o sea, tiene que valer otros 40 grados. Y por lo tanto, estos 20, más estos 40, más estos 40, más este trozo que está aquí, que todavía no hemos definido, pero que por ahora lo voy a llamar alfa, están sobre un diámetro, así que necesariamente tienen que medir 180. 20 más 40 más 40 son 100. Necesariamente alfa tiene que medir 80 grados. Ahora que sé todas las medidas, pregunto, ¿cuánto es AOF? AOF son estos 80 más estos 40 más estos 40 que están acá. Así que me queda 80 grados más 40 grados más 40 grados, total 160 grados. Voy a ir a buscar la alternativa que diga que el ángulo AOF vale 160 grados. Así es fácil. Propiedad que usamos acá es que un diámetro, por el puro hecho de ser diámetro, es decir, de pasar por el centro, sus ángulos encima, toda la suma de sus ángulos centrales, tiene que ser 180 grados. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos con esta otra figura. En esta figura me dice, mire,
AT es tangente a la circunferencia. Si es tangente, significa que en ese punto de ahí hay un solo punto que toca la línea con la circunferencia. Vamos a usar una nueva propiedad para eso. Me preguntan cuánto vale el ángulo X. El ángulo X es este ángulo de aquí. Me dicen que BE es diámetro, por lo tanto eso es el centro de la circunferencia, y el ángulo OAT, es decir, este ángulo son 20 grados. ¿Cuánto vale X entonces? Vamos viendo. Siguiente propiedad. Vamos a aprovechar este ejercicio para reconocer una nueva propiedad. Cuando tengo una tangente sobre una circunferencia, el radio que está inscrito en ese punto, o sea, en este caso, esta línea R, siempre corta en 90 grados. El radio y una tangente en ese punto siempre son 90 grados. Es una propiedad que se concluye de las características de una tangente. Así que ya tenemos dos propiedades. El ángulo central siempre es el doble de un inscrito, y ahora sabemos que la intersección de un radio con una tangente siempre son 90 grados. Otras características que también las podemos concluir de una figura como esta. Si el punto O, este punto, es un centro, esta línea desde O hasta T es un radio. Y resulta que desde O hasta B es la misma línea, es otro radio. Así que lo que tengo aquí es un triángulo. Nosotros vamos a ver la próxima sesión en detalle triángulos, pero quisiera adelantar algo. Este triángulo es un triángulo que tiene este lado, un radio, y este otro lado, otro radio. Por tanto, es un triángulo que tiene dos lados iguales. Ese va a ser un triángulo isósceles. Y aunque aquí en esta pregunta no necesariamente lo tengamos que saber, resulta ser que en un triángulo isósceles este ángulo y este ángulo tienen que ser necesariamente iguales. Así que, ante la pregunta ¿cuánto vale el ángulo X?, lo que vamos a decir es lo siguiente. Lo puedo sacar de varias maneras. Cada uno de nosotros tiene su estilo. Veamos una alternativa. La primera alternativa es que, dado que un triángulo tiene que sumar siempre 180 grados, este ángulo de aquí va a tener que ser justo lo que necesitemos en este triángulo para completar 180 grados. Pero de esos 180 ya tengo 90 aquí y 20 acá. Así que necesariamente este ángulo de aquí tiene que ser 70 grados. Necesariamente. Como esto es un diámetro y sabemos que todos los ángulos sobre un diámetro tienen que sumar 180, yo voy a decir que si esto es 70, este ángulo de aquí tiene que ser necesariamente 110. Porque esto más esto, es decir, 110 más 70, me tiene que sumar 180. Ahora que ya tengo 110 y sé que estos dos ángulos, por ser ángulos basales de un triángulo isósceles, por ser este lado igual a este lado, necesariamente estos dos ángulos tienen que ser iguales. Así que lo que puedo decir es que la única manera en que sean iguales y además sea un triángulo, que tengan que sumar 180, yo puedo decir que este tiene que ser de 35 y este otro, aunque no me lo pregunten, puedo llegar a la conclusión que también son 35 grados. La respuesta es entonces 35. Hay más alternativas de solucionar esto. Voy a borrar estas figuras. Y saquémoslo con otra alternativa. Las alternativas, como digo, en geometría usualmente son muchas, ¿eh? Y depende de cada uno de nosotros el estilo que quiera usar, la primera propiedad que vea. También sería posible, adelantando un poco de materia, decir que este ángulo de aquí, sea el que sea, siempre va a ser la suma de ese ángulo más ese ángulo, por ser ángulos opuestos a un ángulo exterior. De manera que si esto de aquí eran 20 grados y esto de aquí era un ángulo recto de 90, esto tenía que ser 70, y 70 dividido por 2 es lo que me daba los 35 grados que están acá.
Como digo, hay muchas maneras de sacarlo. Por ahora, quisiera recomendarles ir paso a paso y descomponer con la propiedad básica que era objetivo de esta pregunta. Repitamos, cuando tengo un radio en un punto de tangencia, el radio y la tangente siempre son 90 grados. Eso era lo relevante de esta pregunta. Todo lo demás lo vamos a ir repitiendo en las próximas sesiones. Pero esto es una propiedad que para la próxima sesión la tenemos que ya saber. Así que, radio y tangente siempre, siempre, siempre en 90 grados. Un último ejercicio para calentar la mano. Esta figura es una figura clásica. Nos aparece muchas veces. En la figura me dice que CAO, es decir, este ángulo, perdón, me adelanté, ahí está. Este ángulo, en esta pregunta me dice que vale 20 grados. Me dice que OBC es este otro ángulo. Siempre sigo el orden, como vimos en la sesión pasada, de las letras. En este caso, el ángulo es OBC, tiene vértice en B, y son 30 grados. La pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo AOB? AOB es este ángulo que está aquí. Eso es lo que yo necesito saber. ¿Cuánto vale ese ángulo X? Pues bien, hay diversas maneras de hacerlo, pero lo más relevante es que si esto es el centro, la línea que sale de aquí hacia acá, hacia A, la línea que sale desde el centro hasta B y la línea que sale del centro hasta C son radios y por lo tanto todas iguales y conforman triángulos isósceles. Así que no sé cuánto es este ángulo de aquí todavía, pero lo que sí sé es que este ángulo de acá y este ángulo de aquí tienen que ser iguales. Este ángulo tiene que ser 20. Alguien me dice que el ángulo tiene que estar puesto de manera diferente. CAO era este ángulo, 20 grados. Este ángulo de aquí, 20 grados por ser isósceles. Este ángulo de aquí, 30. Y este ángulo de acá, también 30 por ser isósceles. Así que hemos llegado a la conclusión de que este pedacito de ángulo de aquí es 20, este pedacito de ángulo de acá es 30, y lo relevante es que este ángulo de aquí es un ángulo inscrito sobre esta circunferencia desde el punto A hasta el punto B. Y es la mitad, siempre, siempre, del ángulo central que está acá. Así que si esto es 20 y esto es 30, todo este ángulo de aquí, el ángulo inscrito, son 50 grados. Y por tanto, este ángulo central vale 100 grados. 100 grados es el ángulo central por ser el doble del ángulo inscrito, que era la primera de las dos propiedades relevantes del día de hoy. Veo en el chat que hay muchos alumnos contestándome que son 100. Si son 100, Froschen, te pediría que lo calcularas de nuevo porque el resultado que nos estás dando no es ese, es 100 grados. Salieron 100 grados porque si me decían que esto es 20, esto es un triángulo isósceles que tiene que ser 20 aquí. Si este de acá me dice la pregunta que es 30, este de acá tiene que ser 30 porque es un triángulo isósceles, donde este ángulo y este ángulo tienen que ser iguales. Por tanto, 20 aquí y 30 acá me dio 50. Este ángulo era inscrito respecto a este ángulo central porque extienden el mismo arco que va desde A hasta B. Y por lo tanto digo que 50 tiene que ser la mitad de este ángulo que está aquí. Por supuesto, este ángulo entonces va a ser 100. Perfecto. ¿Más preguntas? Algún alumno me dice, profe, ¿cada cuánto son sus clases? Estas clases son todos los lunes a las 6:30, de 6:30 a 8. O sea, ya nos queda un ratito y terminamos.
Esto se llama, por si acaso, matemáticas, puntaje NEM. Y lo que se ve es materia que entra en la PSU, claro, principalmente de PSU. Es materia de primero a cuarto medio. Y además vemos algunas cosas que en la PSU no entran, pero que sí entran en el colegio. Acuérdense que el objetivo de estas sesiones de puntaje NEM es aumentar las notas que tengan ustedes en matemática en su colegio, y eso le haga aumentar además su puntaje de ranking. Bien, vámonos a una siguiente pregunta. En esta figura me dicen que AB es diámetro y que AB es exactamente igual a 2 veces BC. BC es el trazo que va acá. Ese trazo es BC. Y en cambio, el diámetro AB es esta línea que está acá con un centro por aquí. Pues bien, necesariamente, si me ponen esto, el diámetro va a ser siempre un radio para este lado y un radio para el otro lado. Así que este diámetro tiene 2 radios. Pero si me dicen que AB, es decir, el diámetro, es 2 veces BC, significa que es el doble de BC. Por lo tanto, necesariamente esto de aquí es un radio también. Lo que me están preguntando es cuánto vale el ángulo CBA. C, esto, B, esto, A. El ángulo CBA es este ángulo, por tanto. Y lo que me están diciendo es cuánto vale ese ángulo. Bueno, lo que podemos usar es de nuevo la propiedad en que los radios son líneas que salen desde el centro y van a parar a cualquier lado de la circunferencia. En particular, si yo tiro desde aquí hasta acá una recta, ese segmento de recta es un radio. Así que me va a quedar un triángulo conformado por un radio aquí, un radio acá, y por definición de esta pregunta en particular, un radio acá también. Así que lo que me quedó es un triángulo equilátero que tiene los 3 lados iguales, todos del largo de un radio. Independientemente de qué tan grande sea esta circunferencia, un triángulo equilátero siempre tiene todos sus lados exactamente iguales entre sí. Así que X va a ser 180 grados, todos los ángulos de un triángulo, dividido por 3. Que como ya veo que me están contestando ahí alumnos adelantados, son 60 grados. X es, en este caso, 60 grados. Claro que este otro también es 60 grados y este otro también es 60 grados. Deducción básica. La clave aquí, en esta pregunta, estuvo en que me dijeron que el diámetro era 2 veces este trazo BC que está acá abajo. Por lo tanto, supimos que si esto es radio, este es radio y este es radio. No hay manera alguna en que podamos determinar más que eso. Bien. Casos especiales. Los triángulos pueden estar delimitados de muchas maneras diferentes. Perdón, voy a sacar esto de aquí. Tengo una alarma para decir que ya se nos acaba el tiempo. ¿Cómo funciona esto? En cualquier circunferencia tenemos que saber algunas propiedades básicas. Los casos especiales, las propiedades que tenemos que considerar son: si tengo un centro aquí, el ángulo del centro siempre es la mitad de un ángulo inscrito. Este es un ángulo central. Si esto de aquí mide alfa grados, este arco de aquí también mide alfa grados, y cualquier ángulo inscrito, por ejemplo, este ángulo de aquí, es la mitad, así que va a ser un alfa medios, siempre. Además, si pasa una tangente en ese punto, esa tangente siempre tiene 90 grados con respecto al radio de tangencia. En ese punto es un punto de tangencia, este radio da 90 grados. Y por último, cualquiera sea la circunferencia que tengamos, si tengo un radio aquí
y otro radio acá, necesariamente el triángulo que se forme aquí va a ser con ese y ese ángulo iguales porque este es un triángulo isósceles. Ese radio y este radio son los catetos de ese ángulo y por ser iguales significa que siempre ese y ese van a ser iguales. Con esas tres propiedades nosotros ya hoy día nos podemos dar por satisfechos. Próxima sesión, seguimos aumentando el nivel de dificultad de esto. La primera sesión, como ustedes recuerdan, fueron solo unas pequeñas cositas de ángulos y definiciones básicas. Hoy día avanzamos un poco con ángulos en circunferencia, elementos de la circunferencia y propiedades de los elementos de la circunferencia. La próxima sesión los invito a revisar triángulos y polígonos, donde vamos a necesitar todo este tipo de propiedades para avanzar con propiedades y teoremas un poquito más difíciles. Y por último vamos a tener una sesión de geometría proporcional, de las proporciones, teoremas y propiedades que hay de ángulos en circunferencias, en triángulos y en polígonos, todo junto. Esa sesión hay que prepararse y tenemos que saber todo esto porque va a ser la sesión más difícil. Bien, jóvenes, ¿hay alguna pregunta en que les pueda ayudar? Como siempre termino con esta figura geométrica que me encanta, un pintor catalán, español, claro, que todas sus figuras las hace llenas de ángulos y circunferencias, que es justo los temas que estábamos viendo hoy día. ¿Hay alguna pregunta que nos quede? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, Benjamín, la clase queda grabada. Tú la puedes ver dentro de un ratito más, ya queda grabada y para siempre. Estas clases van a ser una vez a la semana, cada vez más largas, cada vez más difíciles. Sí, Daniel, te quiero contestar a ti. Se pueden ver estas clases en tablet, en celular y desde luego en tu computador. Recuerden inscribirse en la plataforma. Hay una página Facebook de este tipo de transmisiones. Además está el software completo en la página web Puntaje Nacional. Métanse ahí, véanlo ahí. En YouTube, en nuestro canal de Puntaje NEM, aparecen esta y una enorme cantidad de otras sesiones de muchas materias diferentes. Desde luego, lenguaje, historia, biología, física, química y matemáticas. Sí, es importante que vayamos viendo las cosas de a poco. Como ustedes se dieron cuenta, la primera sesión fue una sesión para calentar las manos, para empezar a practicar un poco el vocabulario de geometría. Hoy día avanzamos un poquito más, viendo ya propiedades y ejercicios. Les quisiera pedir que para la próxima sesión tuvieran hojas de apunte, ahí un cuadernito, ojalá donde pudiéramos ir escribiendo este tipo de cosas. Las clases quedan grabadas. Sin embargo, siempre es bueno que ustedes tengan un espacio donde rayar cómodamente, donde escribir las propiedades y en particular las cosas que nos vamos viendo. En términos de contenidos, la próxima sesión vamos a ver el doble de contenidos de la sesión de hoy, que ya fueron varias propiedades. Y hoy día, a su vez, fue más del doble de contenidos que la sesión pasada. Vamos a ir aumentando nuestro nivel en la medida que vayamos progresando con nuestras sesiones mes a mes. Los espero el próximo lunes, entonces a las 6:30. Han aparecido otros comentarios en el chat. Muy buena clase. Gracias, Eliel. Agradezco tus conceptos. Te tienes que poner a ritmo, sí, claro. Pero vamos con calma, ¿no? No te obligues a aprender todo ahora. Si necesitas, ves el video una o dos veces hasta lo que quieras. Podemos estar colombianos acá también. Bienvenidos, pues, Pedro, de Colombia. Cuéntame de qué ciudad eres. Acá tenemos, como debes ver en el chat, desde luego está hecho para chilenos, pero la geometría sigue siendo la geometría desde Platón, que te puse ahí al principio. 2500 años atrás estas propiedades ya las conocían. No estamos viendo nada nuevo. Generación por generación, matemático tras matemático, profe tras alumno, durante 2500 años han estado viendo estas mismas cosas. Y en Colombia
Los ángulos también suman 180 en un triángulo y el ángulo central siempre es el doble que un ángulo inscrito. Así que no te preocupes, colombianos, peruanos, bienvenidos de todas las nacionalidades. Si hay alguna sugerencia que hacer en términos de vocabulario, tal vez algunas palabras que use yo como chileno probablemente, tal vez, no sean entendidas en algún otro país, cuéntamelo en el chat y aclaramos lo que tú necesites. Elías nos está saludando de Perú. Bienvenido, Elías. Ojalá que nos entiendas todo. Y Daniel, solo materia de colegio de PSU. Si me preguntas por cálculo e integrales, no, tenemos otras sesiones para ver cálculo diferencial, en particular límites, cálculo e integrales. Pero eso no está contenido en el programa que nosotros vamos a ir viendo los lunes aquí a las 6:30. Acá es para colegio en Chile, la educación media, los últimos 4 años antes de la universidad. Así que vemos de primero a cuarto medio la materia de colegios. Y geometría, no entra geometría diferencial en estas sesiones, no va a entrar en todo el año. Hay otros videos para eso. Sí, Michael, la matemática es universal, tienes toda la razón, así que bienvenidos todos. Daniel Alejandro nos saluda de Valdivia. Un saludo entonces también a la gente de Valdivia que se está incorporando con nosotros. Me quiero despedir, pero antes de saludarlos hasta la próxima sesión, quisiera darles la bienvenida a todo tipo de comentarios. Acuérdense que aquí hay un chat en línea, pero en el canal de YouTube también está un chat. Todos sus comentarios son bienvenidos. En particular, en lo personal, cualquier sugerencia de temas, de nivel de profundidad, de algún ejercicio que en sus colegios no hayan entendido, nos lo mandan, lo ponen en el chat y me aseguraré de, siendo la materia que corresponda, contestarlo acá como un ejemplo especial. Por último, Eliel nos dice, profe, ¿hay alguna recomendación para hacer el libro mayor que 800? Pues hay muchos libros de este tipo. Y tú sabes que Internet está lleno de ejercicios de geometría plana, geometría básica, en castellano y en todos los otros idiomas. Para serte franco, el libro de 800 no es el que más me llena el gusto, no me deja absolutamente satisfecho. A pesar de que en los últimos años han habido nuevas ediciones que han ido corrigiendo errores que estaban saliendo en las ediciones anteriores. Probablemente haya otros libros que te sirvan más, que estén más actualizados y cuyo nivel de profundidad sea mayor. Ecuación de segundo grado. Sí, nosotros vamos a ver, antes de ecuación de segundo grado, vamos a ver ecuación de primer grado, inecuaciones de primer grado, por lo tanto vamos a introducir el tema de álgebra, vamos a estar 2 sesiones en eso, y luego vamos a estar 3 sesiones en ecuación de segundo grado. Eso a continuación de geometría. Como dije, en geometría nos quedan 2 sesiones para ver geometría básica, 2 semanas más, luego ecuación de primer grado y luego ecuación de segundo grado. Así que julio, ecuación de segundo grado, lo vamos a estar viendo en 1 mes y medio más, o más o menos eso, ¿no? Bien, Daniel Alejandro nos dice qué días va a ser clases. Te repito, Alejandro, se trata de los días lunes de 6:30 en adelante. Ok, me parece que estamos entonces. Si no hay ninguna pregunta de matemáticas o algo que se refiera a los ángulos en circunferencia, los espero la próxima sesión, el próximo lunes a las 6:30. Y mientras tanto los invito a inscribirse en el canal de YouTube y ver las grabaciones de este y todos los otros programas que están disponibles ahí para ustedes. Un saludo desde Santiago de Chile y bienvenidos todos. Hasta la próxima. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad
y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.